Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Y esta mañana estaremos viendo el mensaje del ángel a los pastores. El mensaje del ángel a los pastores allí en Lucas capítulo 2, en los versículos del 8 hasta el 20. Definitivamente, hermanos, la Navidad es un gran acontecimiento digno de ser celebrado. De hecho, lo que estaremos estudiando esta mañana nos habla precisamente de la primera celebración de la Navidad que se tuvo entre los pastores. La Navidad, hermanos, nos habla del nacimiento de Jesucristo, lo cual es una paradoja, es una aparente contradicción, porque Él es eterno, pero siendo eterno, aún así, Él vino a nacer. Pero así estaba profetizado, hermanos, desde la antigüedad. Dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y quiénes fueron los primeros, hermanos, que celebraron esa Navidad? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas 2. Y en el versículo 8 dice la palabra de Dios, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, hermanos, aquí vemos, en primer lugar, en esta narración de Lucas, vemos, hermanos, el caso de los pastores. Los pastores fueron los primeros en celebrar. Ellos fueron algunos pobres pastores, quizá despreciados y oprimidos, porque estudiando un poquito acerca de quiénes eran los que hacían este oficio en aquel entonces, quizá era gente no muy apreciada o no muy valorada por los rabinos o por las autoridades espirituales. Inclusive eran a veces un poco menospreciados. La Biblia nos dice que había pastores en la misma región de Belén, donde nació el Señor Jesús. Ahí había pastores en los alrededores. Estos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Entonces, vemos, hermanos, que durante 400 años ha habido silencio. Y viene el ángel, habla a José, viene el ángel, habla a María, viene el ángel, habla a Zacarías, todos los preparativos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y viene el ángel después de ese nacimiento y también habla a los pastores. En lugar de hablar a las autoridades espirituales de aquel entonces, en lugar de hablar a los sacerdotes y a los rabinos y a los conocedores de la ley, viene a estos humildes
hombres, y a ellos se les muestra, y a ellos es a quienes les habla. Pero junto con esto, hermanos, vemos que la gloria del Señor, la gloria de Dios, brilló alrededor. Ustedes se imaginan, viene el ángel y luego está la gloria de Dios alrededor de ellos. La gloria, hermanos, hablamos de esa luz blanca, resplandeciente, brillante, que la encontramos varias veces en las Escrituras. Una de ellas, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús se le apareció a Saulo cuando iba en el camino? Siendo mediodía, dice que un resplandor del cielo lo dejó sin vista. Usted imagínese la magnitud del resplandor. A mediodía era visible el resplandor. A mediodía ustedes pueden ver que pues, está la luz a todo lo que da. Pero a veces, no sé si les ha tocado a ustedes que de repente el sol pega en el parabrisas de un auto y luego después sale uno y se queda uno un poco encandilado porque el resplandor es muy, muy fuerte, muy grande. Pues imagínense, hermanos, la gloria de Dios llenando ese lugar. Pero en esta ocasión era en la noche. La gloria de Dios siempre nos habla de su presencia. Y algo que ustedes y yo tenemos que aprender, hermanos, es que todo lo que tiene que ver con el mensaje de Dios, con la enseñanza de Dios, hermanos, demanda la presencia de Dios ahí. Simplemente, hermanos, en este lugar, al estar aquí nosotros alabando a nuestro Dios, nunca tenemos que permitir, hermanos, que esto se convierta en una costumbre. Nunca tenemos que permitir que esto se convierta en algo rutinario. Tenemos que reconocer que donde está el mensaje de Dios, donde se comunica la palabra de Dios, donde se lleva a cabo la voluntad de Dios, es necesaria la presencia de Dios. Una iglesia sin la presencia de Dios, hermanos, es una iglesia que está muerta. Es una iglesia, hermanos, que está fría, que está apartada de la voluntad de Dios. Pero la presencia de Dios es muy importante. Yo me imagino, hermanos, la iglesia de la Odisea. Cuando la iglesia de la Odisea, llena del orgullo que ellos tenían, puesto que tenían todas las cosas satisfechas ahí entre ellos, ellos decían, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Todo lo tenemos aquí, decía la iglesia de la Odisea, pero tenían todo menos la presencia de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor Jesús tocando a la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él estaba tocando la puerta de la Odisea para que le abrieran. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y fíjense que el mensaje es a una iglesia, pero la invitación del Señor Jesús es de forma individual. Si alguno oye mi voz, porque la iglesia se compone de personas, ¿sí? Entonces cada persona debemos darle acceso, debemos de permitir, hermanos, que la presencia de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros no accedemos a esa presencia de Dios porque hacemos las cosas en automático. ¿No le ha pasado que usted va a su devocional en automático? ¿No le ha pasado que usted va a leer la porción que le toca leer en automático? ¿No le ha pasado que usted ora por los alimentos en automático? Una vez estábamos en el ensayo del coro allá en la iglesia y se le pidió a uno de los hermanos que orara, ¿verdad?, para comenzar el ensayo del coro, y él comenzó de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estos alimentos. No, perdón. Y luego dijo, esta no vale. Y luego ya, ¿qué es lo que estaba pasando? Muchas veces, hermanos, hacemos algo que tiene que ver con Dios, que es importante que lo hagamos, pero ¿cómo lo hacemos? En automático. Pero no es en automático, hermanos. La relación de nosotros con Él es, hermanos, en primer lugar es voluntad de Él. Es iniciativa de Él. Él viene a nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, necesitamos rendirnos delante del Señor. Por eso cuando estábamos ahorita alabando en este último canto, yo me postro a tus pies. Es necesario que nosotros dejemos de cantar en automático y que sintamos lo que realmente estamos cantando y que pensemos lo que estamos cantando y que vivamos lo que estamos cantando y que le expresemos a Dios con nuestras actitudes, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestras manos, que le expresemos realmente lo que le estamos diciendo al Señor y no hagamos de nuestra vida cristiana una vida en automático.
La gloria de Dios, la presencia de Dios es importante entre nosotros, hermanos. Necesitamos dejar que el culto deje de ser una liturgia, deje de ser una costumbre, algo, un rito que se está ahí solamente llevando a cabo por costumbre. Y debe ser una experiencia especial, hermanos. Ustedes y yo necesitamos luchar de manera individual para que en nuestra iglesia y en nuestra relación personal la gloria de Dios se manifieste constantemente entre nosotros y podamos ser llenos de su Espíritu Santo, y llenos de su Espíritu Santo podamos ser dirigidos por Él a la obediencia de la palabra, a la gloria de nuestro Dios, al engrandecimiento de su reino, al cumplimiento de su voluntad. Llenos del Espíritu Santo podamos hacer todas estas cosas. Entonces, imagínense, estaban estos pastores ahí, ¿verdad? Y ven ese resplandor de la gloria del Señor que llega a las vidas de ellos. Y luego, hermanos, está el ángel ahí. Y el mensaje del ángel. Ellos estaban sorprendidos por esa situación. Y los ángeles siempre tienen cierto sentido del humor. Ustedes imagínense una noche tranquila de invierno, en el que ellos estaban contemplando las estrellas. ¿Ustedes han ido a algún lugar donde se puede ver, casi se ven las galaxias, ¿verdad? Donde se ven el cielo bien lleno de estrellas. Monterrey no nos permite eso por la contaminación tan fuerte que tenemos aquí. Pero hay algunos lugares, hermanos, donde todavía se puede ver. Usted vaya a Galeana, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí puede, a la sierra, y puede ver, o lugares apartados de contaminación, y puede ver un poquito esto. No siempre se permite porque a veces está nublado propio del tiempo. Pero aquí ellos estaban contemplando las vigilias de la noche, pero era algo que ellos acostumbraban a hacer. Los pastores acostumbraban a sentarse mientras cuidaban, porque eran rebaños muy grandes y porque eran lugares muy distantes a los que tenían que ir. No tenían la oportunidad, como algunos pastores de aquí de la región, de ovejas que salen en la mañana y regresan en la tarde con las ovejas y las vuelven a guardar otra vez en los corrales. Ellos no tenían esa oportunidad. Eran rebaños grandes que se cuidaban, y ellos iban a cuidarlos ahí, como si fuera por turnos, para aún en la noche. Y estando ahí en la noche, imagínense que se aparece un ángel del Señor, un ser celestial en ellos, y un resplandor. Y la primera palabra que les dice el ángel: no tengan miedo. Y dice, pues, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no tener miedo? Pero el ángel les dice, pues, espérenme, no tengan miedo, porque el mensaje que les voy a dar es un gran mensaje. Sí, no tengan miedo, porque lo que yo voy a comunicar a sus vidas es algo que debe de ser de gran gozo, y será de gran gozo para el pueblo de Dios, para todo Israel, y para todo aquel que escuchara el mensaje. Es un mensaje de gran gozo. Dice, he aquí, dice el versículo 10, dice la palabra: pero el ángel, no temáis, porque aquí os doy nuevas, les doy noticias buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese es el gran mensaje. Y el ángel se los comunica a ellos y dice, ha nacido hoy ha nacido. Ahora, nosotros, hermanos, en este tiempo celebramos la Navidad, y es una época muy bonita. A mí me gusta mucho, y para mí es una de las mejores épocas del año, por muchas razones. Sí, pero una de las razones más importantes, hermanos, es porque el nombre de Jesús es mencionado, a veces de manera inconsciente. Sí, pero hay muchos villancicos que han sido preparados y que suenan en este momento, y que son cantados por personas que quizá no tienen a Dios en su corazón. Pero el nombre de Jesús está siendo mencionado. ¿Sí? Mucha gente de manera inconsciente no está entendiendo lo que está cantando, no está entendiendo lo que se está llevando. Pero, hermanos, ellos no son los culpables de esto. Los culpables de que ellos no entiendan lo que está pasando somos nosotros, la iglesia. Porque callamos el mensaje. Porque no enseñamos el mensaje. Porque muchas veces inclusive participamos de esto.
aprovechamos la Navidad como un periodo de vacaciones y sentimos que la parte más relevante de la Navidad es el periodo de vacaciones, el periodo que no vamos a la escuela o que no vamos al trabajo, los días que se nos dan, ¿sí? O muchas veces es muy relevante porque en este día, por ley, en nuestro país, se otorga un aguinaldo y recibimos un poco más de dinero. Y a veces nosotros como cristianos exaltamos más las vacaciones y exaltamos más el recibir el dinero o el recurso que lo que significa este tiempo, independientemente otra vez, que si fue el 24 o si fue el 25 o si ni siquiera fue en diciembre, ¿verdad? Es que eso viene a ser lo de menos. Lo importante es que el Señor vino, que el Señor se hizo hombre, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino en cumplimiento a muchas profecías en el Antiguo Testamento y ese es el tema importante y es un tema que debemos comunicar y que no debemos callar donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Muchas veces la pregunta es, ¿dónde vas a pasar esta Navidad? No te preguntan esto en el trabajo, a veces queriendo romper el hielo, queriendo hacer una pregunta que nos lleve a una comunicación para no estar ahí callados. La pregunta es, ¿y dónde vas a pasar la Navidad? Y bueno, a veces es con la familia, a veces es con los amigos, a veces es en algún viaje en particular. Pero ahí esa es la oportunidad para nosotros como hijos de Dios. ¿Y tú dónde la vas a pasar? Oye, ¿y qué van a hacer? Ah, pues hacemos una cena y hay esto, y hay bebida, y hay música, y hay esto, y hay cohetes y todo lo demás. Cohetes de uno y cohetes de los otros. Eso se lo va a decir ellos, no lo va a decir usted. Cañones y chifladores, ¿verdad? Pero ahí es donde usted viene. ¿Y qué hacen para Jesús? Esa pregunta va a ser importante. ¿Y ustedes qué hacen para Jesús? Y es una pregunta, hermanos, realmente para reflexionar. Como si yo les dijera, vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo, ¿verdad? Pero nada del cumpleaños gira en función a mi hijo. El cumpleaños es de él, pero los regalos van a ser para mí. Es más, él ni siquiera va a poder estar en la fiesta. Es como si nosotros dijéramos, estamos celebrando el nacimiento, el cumpleaños del Señor Jesucristo, pero él no va a estar en la fiesta. Él no está siendo invitado a la fiesta. Es más, ni siquiera vamos a hablar de él como si ni existiera. La pregunta, ¿qué van a hacer para él? Es una oportunidad, hermanos, para compartir de Jesucristo, para hablar del propósito, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. ¿Cómo es que Dios envió a su Hijo al mundo? Esa es la manifestación más grande de amor que ha habido, que Dios haya mandado a su Hijo, que lo haya quitado de esa gloria allá en la eternidad y lo haya enviado aquí, en forma de hombre, sin perder su divinidad. Y hermanos, ese es el mensaje. Y aquí están el ángel dando el mensaje a los pastores y diciéndoles, les doy nuevas de gran gozo. Les doy una gran noticia. ¿Por qué? Porque ha llegado el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido de Dios, el que había sido profetizado, del que se ha hablado en los profetas y en la ley. Sí, él es el que va a llegar. Él va a venir. Él va a estar aquí. Él ya llegó. Y hermanos, ese es el mensaje. Y nosotros tenemos que decir, ¿y qué van a hacer para Jesús? Y quizá la otra persona va a decir, bueno, pues sí, ahí las señoras levantan y acuestan al niño. Qué interesante, ¿verdad? Usted puede conocer, qué interesante. ¿Y por qué hacen eso? Pues no sé, es algo que se ha hecho mucho. Está bien. Oye, pero ¿te has puesto a pensar que Jesús vive? ¿Te has puesto a pensar en el propósito de por qué Jesús vino a este mundo? No, fíjate que no. Bueno, Él vino a salvar a los pecadores, dice la Biblia. Él vino a salvar a los pecadores. ¿Tú eres pecador? Pues no mucho. Pero sí lo eres. Bueno, sí, tantito. Si eres pecador. Bueno, sí, ya. ¿Y qué? Sí soy pecador. Bueno, Él vino a salvarte a ti.
Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvarme a mí, porque yo soy pecador. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Tú sabes cómo lo hizo? No sé cómo lo hizo. Bueno, Él vino y tomó tu lugar en la cruz. Tú por ser pecador, tú tenías que morir. La condenación para ti, esa era tu paga. Por causa de tu pecado, porque tú eres un pecador. Pero Él tomó tu lugar en la cruz. Y murió por ti. Y el juicio de la santidad de nuestro Dios cayó sobre Él. Porque Él es santo. En lugar de caer sobre ti, el juicio cayó sobre Él. Y Él pagó el precio de tu salvación. Él cargó tu pecado, derramó su sangre y de esa manera pagó el precio. Murió por ti. Pero resucitó para ofrecerte vida eterna, si tú crees en Él. ¿Quieres hacer de Jesús el Señor de tu vida? ¿Te gustaría que esta Navidad fuera diferente? Esta Navidad puede ser diferente. Y ese es el gran mensaje que yo vengo a comunicarte. Es un gran mensaje. Tú puedes tener esperanza eterna. Tú puedes tener la seguridad, ¿sí?, de que Jesús es no solamente tu Creador, sino es tu Salvador y es el Señor de tu vida. Tú puedes tener la certeza y la convicción, ¿sí?, de que tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida, sellado con la sangre del Cordero de Cristo Jesús, y nunca más será borrado de ahí. Tú puedes tener la certeza de que un día irás a vivir eternamente con Dios. Esa es la seguridad que tú puedes tener si crees en Jesús, si crees que Él vino a pagar el precio de tu salvación. Y el ángel le está explicando a ellos, ha llegado el Salvador. Ahora, esa palabra Salvador, hermanos, es una palabra que la usa Lucas y la usa Pablo. ¿Sí? Casi nadie la usa en el Nuevo Testamento más que Lucas y Pablo. Y era una palabra que se usaba para los emperadores romanos. Al emperador romano así le llamaban los romanos. ¿Sí? Y usa esta palabra, el Salvador. El Salvador. Y aquí está comunicando un mensaje, hermanos, no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Para que todo mundo pudiese entender que Él es el Salvador del mundo y de todos los pecadores. ¿Sí? Y hermanos, este es algo importante que nosotros tenemos que entender en la palabra de nuestro Dios. El ángel viene a ayudar los propósitos de Dios, a servir a los propósitos de Dios, para que el propósito de Dios sea cumplido. Y Él comunica este mensaje a ellos. Y le dice, ustedes quieren tener prueba de esto. Bueno, vayan y vean. Ustedes vayan y vean. Y podemos ver, hermanos, aparte de esto, en el versículo 13 y en el versículo 14, podemos ver, hermanos, alabanzas del cielo. Si eso no fuese suficiente para poner a los pastores en acción, de repente, hermanos, cuando el ángel estaba ahí hablando, un gran ejército de los cielos comenzó alabando a Dios y le dieron honor y gloria por lo que estaba ocurriendo. Dice la palabra, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes. Huestes es una palabra que se usa para los ejércitos. ¿Sí? ¿Sí? De las huestes celestiales. Imagínense, hermanos, a esos hombres con trompetas. Yo no sé si a usted se le enchina la piel con las trompetas. Usted está en una fiesta y de repente entra un mariachi y lo primero que entra por delante, ¿qué es? La trompeta, ¿verdad? ¿Y cómo se siente la piel cuando entra la trompeta? ¿No se le pone a usted la piel chinita? Pues imagínense, hermanos, multitudes de ángeles tocando las trompetas y alabando al Señor en ese momento. Era para ponerse de rodillas ahí en ese momento y postrarse
Imagínense el mensaje de Dios que ya fue predicado por el ángel. Y luego vienen las huestes celestiales a cantar ahí y alabar a Dios en medio de esa escena que estaba sucediendo. Hermanos, eso es tremendo. Eso es tremendo. Es una gran escena. Y por eso, hermanos, la Navidad es un tiempo importante. Y es un tiempo importante para recordar. Es un tiempo importante para reflexionar. Es un tiempo importante, hermanos, para analizar nuestras vidas. Porque, hermanos, Dios es digno de una suprema alabanza. ¿Sí? Él es el único que otorga salvación. Y cuando vienen a comunicar el mensaje del Salvador, ahí están un ejército, unas multitudes de ángeles ahí tocando y alabando al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Como diciendo, qué bendición tienen los hombres de que haya venido el Salvador del mundo, de que haya llegado. Así que un gran mensaje. Estas son nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y entonces el ángel termina su mensaje. Los ángeles que le acompañaban ahí, también terminan el tiempo de la alabanza y de todo lo que estaba pasando. Entonces los pastores, en el versículo 15 y versículo 16 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Ahora dice, ¿cómo dice? Los ángeles se dijeron unos a otros. No es que uno trató de convencerlos a todos los demás que estaban ahí. Oigan, ¿cómo ven? ¿Iremos o no iremos? Vamos a hacerlo, a ponerlo a votación. No, ellos estaban convencidos. Vamos a ir, tenemos que ir. Necesitamos experimentar nosotros, conocer a Jesús. Necesitamos tener esa experiencia de manera personal. Aun y cuando el mensaje ha sido predicado, aun cuando hemos visto ahí la gloria de Dios manifestada en el resplandor de ese momento, aun cuando hemos visto los coros celestiales ahí, las huestes de los ejércitos alabando al Dios de las alturas, nosotros tenemos que ir y tener una experiencia personal y conocer a ese Jesús del que se nos habló. Y los pastores exaltados decían, vamos, con urgencia, vamos, tenemos que ir. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, así como vienen los hermanos a la iglesia el domingo en la mañana, ¿verdad? Apresuradamente, ¿verdad? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y ellos, hermanos, pudieron presenciar. Ellos pudieron ahí ver que lo que se les había dicho era una gran verdad. Toda la escena, todo lo que ellos les habían profetizado, cómo iba a suceder, ellos así lo experimentaron también. Y hermanos, la experiencia con Jesús es una experiencia individual. Aun y cuando somos una iglesia, hermanos, cada uno tiene que vivir su propia experiencia con Cristo. No se trata de que uno la vive por todos. No es como las escondidas, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. ¿Verdad? ¿Alguien ha jugado a las escondidas? ¿Sí? 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Así no es la salvación. La salvación es algo personal. No es porque su tío es un creyente en Cristo que usted también va a ser salvo. No es porque su papá es salvo que usted va a ser salvo. No es porque su mamá es salva y además es muy obediente a Dios. No es por eso que usted va a ser salvo. Usted va a ser salvo porque usted va a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Usted tiene que tener su propia experiencia personal. Y hermanos, es bien importante esto que estoy diciendo aquí en la iglesia. Porque no porque usted está aquí, significa que usted es salvo. Usted es salvo porque usted tiene una experiencia personal con Jesús. Nada más. ¿Sí? No es porque alguien le diga hermano. A usted le pueden decir hermano o hermana. Eso no lo hace salvo tampoco. No es porque usted sea muy puntual, inclusive a las actividades
No es eso tampoco que lo hace salvo. Usted es salvo por creer en Cristo, por poner su fe en Él, por confiar en las promesas del Señor Jesucristo, por hacer suya ese regalo de Dios, ese don eterno de la salvación, por hacerlo suyo, por su fe en Jesús. Es lo que realmente usted va a ser salvo. Y hermano, hay algo que sucede en la persona que ha tenido una experiencia con Cristo Jesús. Déjeme y póngame mucha atención en esto. Yo quisiera que el Espíritu Santo tocara su corazón con esto que le voy a decir. ¿Sí? Pero una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo no puede ser la misma después de tener un encuentro con Cristo Jesús. No puede ser, hermanos, no puede ser. Que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de tu vida y que no pase nada en tu vida. Dígame usted, ¿eso es posible? ¿El Espíritu Santo puede pasar desapercibido en su vida? No, no es posible. Cuando usted pone su fe en Jesús y el Espíritu de Dios viene a morar a su vida, usted es cambiado, es transformado. Usted tiene un deseo de honrar a Dios, de exaltar a Dios, de alabar a Dios y de comunicar a otros ese mensaje. Eso que ha sucedido en su vida, usted tiene la necesidad, tiene un ardiente deseo en su corazón de compartirlo con los demás. Usted no se avergüenza de eso. Al contrario, es una experiencia que lo llena de orgullo. Y usted ve a los demás como gente que necesita a Jesús. Y usted aprende de la compasión de Cristo Jesús por aquellas personas que no lo tienen. Usted anhela la venida de Cristo y se goza cuando sabe que Él regresa. ¿Por qué? Porque Jesús está en su vida a través del Espíritu Santo. Porque Él viene a morar en su corazón cuando usted cree en Cristo Jesús. Pero una vida apática, hermanos, una vida indiferente, una vida que le da igual las promesas de Dios, la voluntad de Dios y el plan de Dios para su vida, hermano, permítame dudar de su experiencia con Cristo Jesús. Yo creo que cuando una persona experimenta esto, el Espíritu Santo transforma la vida de esa persona. Ahora, entiendo que dentro de los creyentes hay niños espirituales, ¿sí? Y hay cristianos maduros, ¿sí? Pablo nos dice en Corintios, cuando le escribe a la iglesia de Corintios, le dice, hermanos, les quise hablar como espirituales y no como a carnales, pero no pude. Tuve que hablarles como niños en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos, aún teniendo la experiencia de conocer a Jesús como el Señor de sus vidas, ellos habían dejado la santificación de sus vidas a un lado. La santificación progresiva que los lleva a esa experiencia de cada día irse conformando a la imagen de Cristo Jesús. Y la exhortación, hermanos, de la carta, ¿sí? No es para que duden de su salvación. La exhortación es para que ellos crezcan y maduren en su fe como hijos de Dios. Entonces, hermanos, la experiencia con Cristo es algo personal. Es algo personal. La vida eterna, hermanos, es un don gratuito, pero no es automático y no es universal. Se necesita una fe personal en Cristo para ser salvo. Otra vez, la vida eterna es un don, es un regalo gratuito, pero no es automático y no es universal. Se necesita, hermanos, una fe personal en Cristo para ser salvo. ¿Usted tiene esa fe en Cristo Jesús? ¿Usted ha depositado toda su confianza en Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Bien.
entonces, hermanos, hay algo que debe ocurrir en su vida. Y no se lo digo para que dude de su salvación, se lo digo para que si usted está convencido que es un creyente, esto comience a suceder en su vida. Y es la proclamación del mensaje. ¿Sí? La proclamación del mensaje. Cuando una persona se encuentra con la verdad, cuando una persona se encuentra con Jesús, hermanos, esa persona no se puede callar el mensaje. Usted vea a la mujer samaritana que tuvo su encuentro con Jesús. Ella inmediatamente quiso comunicar con otros. Usted vea a Saulo de Tarso cuando tuvo su encuentro con Jesús. Él quiso comunicar inmediatamente con otros. Es el mensaje. Usted vea a Andrés, al hermano de Pedro, ¿sí? Que cuando él tuvo su encuentro con Jesús y conoció al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él corrió con su hermano a comunicar el mensaje. ¿Sí? Usted vea a Felipe en la palabra de Dios, que cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, él fue a buscar a Natanael también para comunicarle el mensaje de Dios. Y así podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios a Esteban, que aún y a pesar de que a él le costó la vida, ¿sí? A anunciar ese mensaje, él estaba aún en ello, él estaba convencido de que era un hijo de Dios y que en ese momento él iba a ver a Dios antes que todos los demás, porque a él le costó la vida comunicar el mensaje. Así que, hermanos, comienza la proclamación. Dice en el versículo 17, dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, voy a leer el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Muy bien. Y al verlo, ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían a ellos. Es un deber, hermanos, comunicar el mensaje de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que en el Antiguo Testamento, los profetas, el que había sido llamado a ser profeta de Dios, esta persona no podía oír la palabra de Dios y quedarse callado. El profeta, cuando hablaba Dios a su vida, hablaba. O sea, él comunicaba ese mensaje. Okay. La profecía ha sido revelada, la palabra ha sido concluida y tenemos la palabra. ¿Sí? Aquí está la revelación de Dios, de su palabra. Ya la tenemos. Ahora, el momento en el que usted conoce el mensaje de la palabra de Dios, usted en cierto sentido es un profeta. Porque ahora a usted le toca comunicar el mensaje. Porque ahora usted tiene lo que el profeta tenía en aquel entonces, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no todos tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para utilizarlos de manera poderosa para comunicar un mensaje. Ahora nosotros tenemos, hermanos, al Espíritu Santo viviendo permanentemente en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Usted conoce la verdad. La palabra de Dios le ha sido revelada y aquí está. Dios le ha hablado a través de alguno de los mensajes o de los pasajes de la palabra en su comunión diaria, en su estudio diario o en las predicaciones de la iglesia o en el discipulado. Dios ha hablado a su vida. ¿Sabe cuál es el instinto de una persona que tiene el Espíritu Santo? Comunicar el mensaje, proclamar el mensaje, hablar el mensaje. ¿Y sabe, hermanos, qué debemos hacer todos los creyentes en esta Navidad? Todos los días. Pero quiero enfatizarle esta Navidad. ¿Sabe qué debe de hacer? Proclamar el mensaje. Comunicar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe que hay mucha gente que es moralmente buena? ¿Sabe usted que hay mucha gente en el mundo que anda buscando de alguna manera a Dios, pero no sabe cómo? ¿Y sabe para qué estamos la iglesia? Para predicar el mensaje. La iglesia existimos, hermanos, para proclamar la gloria de nuestro Dios, para llevar y hacer discípulos en todas las naciones.
discípulos de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, necesitamos comenzar la proclamación del mensaje. Y vamos a hacerlo, hermanos. Yo les prometí la semana pasada, antepasada, y la pasada se los confirmé, y ahorita tengo unas bosquejos, hay unos mensajes en hojas. Imprimimos 60 para que de perdido uno por familia, ¿sí? Donde nos vayamos a pasar, ahí comuniquemos el mensaje. Se lo voy a dar. Si usted tiene la manera de sacar su propio mensaje, hágalo. Si usted ese mensaje le parece complicado y quiere usted hacerlo más simple o más sencillo, hágalo, pero comunique el mensaje. Hable la palabra de Dios. Hermanos, es un reto que al menos 60 personas de esta iglesia van a estar comunicando el mensaje en esta Navidad. No se van a quedar callados, van a hablar, tienen que proclamar, no se pueden quedar callados, hermanos, después de ver, hermanos, la gloria de Dios entre nosotros. Es necesario, ¿sí? Y así, hermanos, comienza la proclamación del mensaje desde aquel entonces, desde aquella primera Navidad, hermanos, comienza la proclamación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo por personas, ¿sí? Normales. No personas, no habló a los rabinos de ese entonces. Habló a pastores humildes y sencillos, ¿sí? A ellos les mostró Dios esta verdad. Y ellos comenzaron a publicar este mensaje. Ahora quiero hablar otros detalles antes de concluir. En el versículo 19 vemos el primer diario del bebé. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Yo no sé si las mamás que están aquí han hecho diarios de sus hijos. ¿Sí? Algunas mamás compraron un diario y allí empezaron a pegar algunas fotos y empezaron a escribir. Esto fue lo que midió mi hijo cuando nació. Esto es lo que pesó, ¿verdad? Esto son las primeras palabras que dijo mi hijo y ahí estaba en el diario, ¿verdad? Bueno, María estaba guardando todas esas cosas, las meditaba ahí en su corazón. Todo eso se lo estaba guardando. 40 años más adelante, Lucas es llamado por Dios, hermanos, a poner en orden la historia de las cosas, dice ahí el versículo 1 de Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Usted sabe a dónde fue Lucas entre todas las consultas e investigaciones e indagaciones que hizo para escribir el Evangelio de Lucas? ¿Usted sabe a dónde fue? Al diario de María. Seguramente él llegó a sentarse delante de María. Y llegó a preguntarle, ¿cómo fue? A ver, dame el relato de todas las cosas. ¿Cómo sucedieron? Y yo no sé, hermanos, a ustedes, pero como papás, nos gusta hablar de nuestros hijos, ¿verdad? Y nos gusta decir las cosas que ellos hacen, sobre todo las que hacen bien, ¿verdad? Pues imagínense aquí a esta mujer que había guardado todas esas cosas en su corazón, explicándole a Lucas, al doctor, al médico Lucas, diciéndole, mira Lucas, agarra papel y lápiz, ¿verdad? Y él dijo, discúlpame, y sacó un iPad, ¿verdad? Y empezó a teclear todo lo que él estaba diciendo. Sí, no se crean. Pero ahí estaba el registro de todas estas cosas guardadas.
Y usted sabe a dónde fue Lucas, pues ahí fue dentro de todas las fuentes que él consultó para poner en orden todas las cosas en este evangelio que ha sido revelado y ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, Lucas indagó estas cosas. Y el resultado, hermanos, de las buenas nuevas, otro de los resultados de las buenas nuevas, lo vemos ahí en el versículo 20 del capítulo 2. Dice, y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Usted y yo estamos para glorificar a nuestro Dios y para alabar a Dios, ¿no es cierto? ¿No dice Efesios, hermanos, que los creyentes somos para alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios? ¿No dice 3 veces en el primer capítulo de Efesios que la razón de los creyentes es que somos para alabanza de la gloria de nuestro Dios? Amén. Bueno, ese es nuestro deber. Pero ¿qué si usted no ha visto nada? ¿Y qué si usted no ha leído nada? ¿Y qué si usted no ha tenido ninguna experiencia con Cristo? Dígame usted, ¿cómo le va a hacer para glorificar a Dios? Si usted no tiene una relación con Dios a diario, ¿usted qué ha visto? Dígame. Aún así, Dios en su misericordia y bondad, hermanos, es tan bueno que nos busca y se muestra a nosotros. Pero si usted no ha tenido una experiencia con Dios, si usted no tiene experiencia con Dios, si usted no está en la palabra de Dios y no sabe lo que Dios está hablando y no sabe lo que Dios está guiando, dígame usted, ¿de qué manera usted va a glorificar a Dios? ¿Sabe? Nosotros no tenemos en nuestro ser, no tenemos nada bueno que pueda honrar y glorificar a Dios si no lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Con qué glorificamos a Dios? Con lo que Él nos da a nosotros. ¿Usted sabe por qué ellos regresaron glorificando y alabando a Dios? Porque ellos estaban maravillados de su encuentro con Cristo Jesús. Ellos estaban maravillados del mensaje del ángel. Ellos estaban maravillados de la alabanza de las huestes celestiales que habían estado. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, hermanos, ¿sí? Dios tiene un mensajero preparado para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Tiene también adoradores preparados para llevarnos a una experiencia de alabanza con nuestro Dios. Y el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Gracias. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Y salimos de aquí comunicando, hermanos, lo que Dios ha hablado a nosotros. Salimos de este lugar con el deseo de llevar a otros el mensaje, de edificar a otros. Por eso es importante, hermanos, que ustedes y yo mantengamos una relación con nuestro Dios. Y nos fortalezcamos en esa comunión diaria. La oración, hermanos, es un momento muy, muy especial para el cristiano. Es el momento en el que tú estás ahí con Dios, en el que puedes hablar y puedes expresar a Dios y comunicarle a Dios y pedir a Dios y alabar a Dios y exaltar a Dios. Pero también es el momento en el que puedes callar por un momento y dejar que el Señor también esté ahí contigo, reforzando y fortaleciéndote. Así que, hermanos, la oración y la palabra es nuestra comunión diaria. La alabanza es nuestra comunión diaria. Si nosotros queremos una iglesia que glorifique y que alabe a Dios, hermanos, necesitamos estar en la presencia de Dios todos los días. Todos los días necesitamos estar en esa presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, quiero invitarte, quiero desafiarte en esta mañana a tomar decisiones fuertes, firmes, de cambio. Tienes que, hermano, buscar esto, pedírselo al Señor con todo tu corazón, decirle: Dios, ayúdame. Yo no puedo establecer esa disciplina en mi vida de estar en tu presencia. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que es sencillo apartar 20 minutos para cualquier otra cosa,
apartar 20 minutos en mi vida para estar contigo. No lo es tan fácil. Hay una lucha tremenda en mi ser, en mi interior. Hay muchas huestes espirituales de maldad que me detienen y que me frenan y que me desvían de mi propósito de querer estar en tu presencia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, te necesito. Y hermanos, necesitamos humillarnos en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo no puedo. Tienes que ayudarme. Te necesito, ayúdame. Para poder estar, hermanos, cada día ahí con nuestro Dios, buscándolo. Y al estar ahí en su presencia, hermano, no te muevas de ese lugar hasta que no te asegures de haber entrado en su presencia. Ve con paciencia. Ve sin prisa. Ve a ese lugar, a esa cita con Dios, como una ocasión especial en tu vida. Llega a ese lugar y allí en la presencia de Dios dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy nuevamente. Necesito que me hables. Necesito oír tu voz en tu palabra. Necesito, Señor, que me fortalezcas de tu verdad. Que una de tus verdades, de tu revelación que has dejado, que algo en esta mañana me ayude, Señor, en este nuevo día que voy a vivir. Pero necesitamos, hermanos, estar con Dios. La vida cristiana, hermanos, no es una vida como ir a la escuela todos los días. No es como leer el periódico todos los días. Es una adoración en espíritu y en verdad.